Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas otra vez al curso de Electrónica 1, a esta nueva clase virtual en la que vamos a continuar viendo lo que son los circuitos de polarización para los transistores de efecto de campo. En la clase anterior comenzamos a ver los circuitos de polarización para el transistor JFET y dijimos que en general para un transistor de efecto de campo la corriente de drenaje es la variable controlada y la tensión compuerta fuente o VGS es la variable que controla esa corriente de drenaje. Y vimos los circuitos de polarización por divisor de tensión y por autopolarización. La clase de hoy la vamos a iniciar con un ejemplo adicional sobre ese mismo tema, pero con la diferencia de que vamos a utilizar un transistor JFET de canal P, que es este que está acá. Entonces ven que la flecha en este caso va hacia afuera. En este diagrama, en el diagrama esquemático que normalmente ustedes encontrarían en un procesador como LaTeX, ustedes se van a dar cuenta que la terminal de compuerta está alineada con la fuente. Entonces mucho cuidado porque esta terminal superior acá es la terminal de fuente en este circuito. Este JFET de canal P tiene los siguientes parámetros. Nos dicen que la IDSS es de 2,5 mA y que la tensión de estrangulamiento es de menos 2,5 volts. Perfecto. Y nos piden determinar el valor de la corriente de drenaje, la tensión de drenaje, la tensión compuerta fuente, la tensión de compuerta y la tensión de fuente. Noten que el circuito está operando con dos fuentes independientes de tensión, una positiva en la fuente y otra negativa en el drenaje. Además, tenemos la presencia de una fuente independiente de corriente en el ramal de la fuente, una fuente independiente de 0,8 miliamperes. ¿Ok? Estas de acá son tensiones de nodo, ¿verdad? Es VS y este es VD. Tenemos la resistencia de drenaje y tenemos una fuente independiente de tensión de 1 volt conectada directamente entre la terminal de compuerta y la terminal de tierra. Entonces vamos a ir a resolver este ejemplo en la pizarra para iniciar entonces con la clase. De acuerdo, entonces aquí tenemos el circuito y vamos a comenzar el análisis. Nos dicen que la corriente IDSS es de 2,5 miliamperes, la tensión de estrangulamiento es de menos 2,5 volts y nos piden calcular la corriente de drenaje, la tensión de drenaje, la tensión compuerta fuente, la tensión de compuerta y la tensión de fuente en este circuito. Y recuerden que el transistor es de canal P. Entonces, como es un transistor de canal P, tenemos que hacer varios cambios para entonces poder ajustarnos a la nueva configuración. Recuerden que tenemos una tensión positiva en la fuente, una tensión negativa en el drenaje, por lo tanto la corriente va a ir de arriba hacia abajo, de la tensión de mayor potencial a la tensión de menor potencial, y va a seguir entonces la dirección de la fuente IQ, ¿verdad? La dirección de la corriente en la fuente independiente IQ. Entonces vamos a marcar las direcciones de las corrientes y vamos a marcar las tensiones en este circuito. Nosotros sabemos que la corriente de drenaje va a estar acá. Esta va a ser la corriente de drenaje, va hacia abajo porque de nuevo va fluyendo en la dirección indicada por la fuente independiente de corriente y de la tensión del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Luego, la variable que controla a la corriente de drenaje es la tensión compuerta fuente. Pero noten que ahora la fuente está de este lado. Esta es la terminal de fuente. Esta es la terminal de fuente, esta es la terminal de drenaje y esta es la terminal de compuerta. De tal forma que entonces
nosotros vamos a tener la tensión con puerta fuente en esta posición. Ok, la tendríamos entre este punto y este de acá. Ahí estaría la tensión con puerta fuente. Luego, nosotros vamos a tener entre estos dos puntos la tensión fuente-drenaje. Ok, positiva en la fuente, negativa en el drenaje. Y finalmente, si nosotros quisiéramos, aquí vamos a tener eventualmente también la tensión con puerta-drenaje. Ok, perfecto. Entonces, ya teniendo estos detalles, me hace falta nada más indicar que aquí tendríamos la corriente de fuente, IS. Entonces, esa sería la configuración que tenemos en el circuito. Lo segundo es que como el transistor es de canal P, lo ideal sería iniciar el análisis con un bosquejo de dónde se va a ubicar la curva de transferencia para este transistor y dónde es que vamos a tener también las curvas de drenaje. Entonces, una gráfica rápida nos va a permitir a nosotros tener seguridad o tener una mejor idea de cuáles van a ser las polaridades de las tensiones que nosotros andamos buscando. Entonces, vamos a hacer un bosquejo. Nosotros sabemos que un transistor JFET de canal P trabaja con una tensión con puerta fuente positiva y que entonces la curva de transferencia está del lado derecho de la corriente de drenaje. Okay, entonces nosotros sabemos que la curva de transferencia para el transistor JFET de canal P está del lado derecho de la corriente de drenaje. Está por acá. Del lado izquierdo de la corriente de drenaje lo que vamos a tener son las curvas de colector, las curvas de drenaje, perdón. Ok. Y esta sería la corriente IDSS que nosotros andamos buscando. Esta de acá, bueno, me quedó en realidad un poco mal. Debería ser más o menos así. Ahora sí. Este de acá sería la tensión VGS de corte, ¿verdad? Es positiva en el transistor de canal P. Y la que tenemos acá es la tensión de estrangulamiento VP, que es negativa en el caso del transistor JFET de canal P. Y nosotros sabemos que tanto VP como VGS son iguales en magnitud pero opuestas en signo. Entonces, si VP es negativa, es de menos 2,5 volts, nosotros sabemos que VGS es la versión positiva de esa tensión. Por lo tanto, VGS de corte en este transistor sería menos VP, o sea, menos 2,5 volts nos da entonces un VGS de corte de 2,5 volts. Es la misma en magnitud pero opuesta en signo. Y IDSS ya nos están diciendo que es de 2,5 miliamperes. Entonces vean que el análisis previo nos permite a nosotros identificar variables como VGS de corte a partir de los datos que tenemos y nos permite saber que también en nuestro análisis nosotros deberíamos de estar obteniendo un valor de VGS que sea positivo, porque tiene que estar
en algún punto de esta curva que tenemos acá. Entonces tiene que ser positivo. Bien, ahora ya con estos datos, entonces podemos empezar el análisis del circuito y empezar a calcular lo que nos están pidiendo. Y ya vamos a ver por dónde vamos a empezar. Ok, lo primero es buscar los datos que el circuito nos está dando. Noten que acá la corriente de fuente en este circuito tiene que ser exactamente igual a la corriente que está suministrando la fuente independiente, IQ. ¿Por qué? Porque son la misma corriente, es la misma corriente que está en el ramal. Y a una fuente de corriente independiente nadie le puede cambiar su valor de corriente. De tal manera que si IS es la misma corriente IQ, la corriente de fuente en este caso tiene que ser exactamente igual a IQ para satisfacer el hecho de que IQ es una fuente independiente de corriente que está conectada en el mismo ramal donde fluye IS. Entonces ese es el primer dato que nosotros vemos de ese circuito. Ok, entonces la conclusión es que la corriente IS tiene que ser exactamente igual a IQ. Entonces la corriente de fuente tiene que ser exactamente igual a 0.8 miliamperes. Aquí no hay otra opción. Ahora, nosotros sabemos que en los transistores JFET la corriente de fuente y la corriente de drenaje son la misma, ¿verdad? Porque en este caso lo único que tenemos acá es un canal. Por lo tanto, la misma corriente que ingresa es la corriente que sale. Y, muy importante, no hay corriente fluyendo a través de la compuerta. Se me había olvidado marcarla al inicio. No hay corriente fluyendo a través de la compuerta. Entonces, dado que ID es igual a IS, ya estaríamos encontrando directamente cuál es la corriente de drenaje. Es de 0.8 miliamperes. ¿Ok? Entonces ya la tenemos. Ya tenemos la corriente de drenaje. Ahora, nos piden encontrar de manera siguiente la tensión de drenaje. La tensión de este nodo. Ojo, ¿verdad? No es la tensión en RD, o podría ser la tensión en RD, pero para estar seguros tenemos que referir este nodo a tierra para no equivocarnos nunca con los signos. La tensión VD está entre este nodo y el nodo de referencia. Aquí es donde tenemos la tensión VD. Entonces, ¿en base a quién la podemos relacionar? Bueno, podríamos relacionarla con respecto a estos dos elementos que tenemos de este lado, cuya corriente nosotros conocemos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a colocar las fuentes .
de 9 volts arriba y de 9 volts aquí abajo. Entonces vean que podemos trazar o podemos definir una trayectoria a través de esos elementos para poder encontrar VD. La corriente de drenaje va de arriba hacia abajo, por lo tanto la tensión en RD tiene que tener esta polaridad. ¿Ok? Entonces vamos a analizar esta malla de acá o esta trayectoria para encontrar VD. ¿Ok? Entonces si aplicamos LTK, tendríamos que menos VD, partiendo de este lado y moviéndonos para acá hacia la izquierda, más la tensión en RD, que vendría siendo RD por ID, menos los 9 volts de la fuente independiente, es igual a 0. Entonces vean que en este caso VD no es exactamente igual a la tensión en RD. ¿Por qué no? Porque tenemos la presencia de la fuente de, 9 volts, de menos 9 volts acá. Entonces hay que tener cuidado y por eso aplicar LTK en la trayectoria nos garantiza el signo y nos garantiza la expresión correcta. Entonces despejamos VD. VD sería igual a RD por ID menos 9. ¿Ok? Entonces VD sería 4000 por 0.8 miliamperes menos 9, y eso nos va a dar una tensión de drenaje vamos a ver de cuánto sería 4000 por 0.8 miliamperes menos 9 menos 5,8 volts. Esa sería la tensión entre el nodo de drenaje y tierra. Ok, entonces ya tenemos esta. Ahora, la siguiente que tenemos que calcular es VGS, la tensión con puerta fuente. Mucho cuidado, no confundirla en este caso con VGD, ¿verdad? Porque recuerden que en este caso el transistor está al revés. Entonces en realidad la fuente está acá, la tensión con puerta fuente es esta que está acá. Entonces pongámonos a buscar si existe alguna trayectoria cerrada que nosotros podamos utilizar para despejar el valor de la tensión con puerta fuente. Uno podría decir que podemos referir VS tierra y colocar VS acá. Entonces uno podría decir, bueno, yo puedo partir de tierra, pasar por esta tensión de 1 volt, pasar por VGS y volver a tierra a través de VS, que esa es una trayectoria válida. Sin embargo, no tenemos VS. Y ahora ustedes dirían, bueno, pero podemos calcular VS de alguna manera, tal vez con esta trayectoria que está acá, partiendo de tierra, pasando por VSD, pasando por la resistencia de drenaje, la fuente, y volviendo a tierra, o pasando a través de VD, que ya la conocemos, pero el problema es que no tenemos VSD. Al no tener VSD, la tensión fuente de drenaje, no podemos encontrar VS tampoco. Ok, ¿qué otra trayectoria tendríamos? Podemos salir de este punto de tierra, pasar por la fuente de 9 volts, pasar por la fuente de corriente, pasar por VGS
pasar por la fuente de 1 volt y volver a tierra. Esa sería una trayectoria, digamos, tentadora. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. La fuente de corriente que está conectada acá en el ramal de fuente va a tener a su vez una caída de tensión, digamos Vx, y le voy a dar esta polaridad tentativa, suponiendo que la fuente de corriente está entregando energía al circuito. Si eso es así, el signo positivo debería de estar alineado con el punto donde la corriente está saliendo, signo negativo por donde la corriente está entrando. Esa tensión Vx nosotros no la conocemos, y es una tensión que existe. Existe porque va a aparecer en la fuente. Lo que pasa es que la fuente no me va a definir cuál es esa tensión. La tensión la va a definir el resto del circuito, y no sabemos de qué manera el circuito va a definir esa tensión. Por lo tanto, esta trayectoria tampoco la podemos utilizar. Entonces vean que no hay una trayectoria fija para poder encontrar Vgs que nos permita despejarla de alguna ecuación. Sin embargo, nosotros sabemos que entre Vgs e Id sí hay una relación, que es la ecuación de Shockley y la curva de transferencia del circuito. Entonces, tenemos los datos para poder evaluar esa curva, porque tenemos IDSS, bueno, ya habíamos encontrado VGS de corte, y con estas dos cantidades, la relación entre ID y VGS nos permitiría encontrar VGS a partir de la corriente ID, que ya nosotros la tenemos. Entonces vamos a aplicar la ecuación de Shockley para encontrar VGS directamente. De acuerdo, entonces vamos a aplicar la ecuación de Shockley porque no pudimos encontrar otra trayectoria que nos permitiera calcular VGS directamente del circuito. La ecuación de Shockley nos dice que la corriente de drenaje es igual a la corriente IDSS multiplicada por 1 menos VGS entre VGS de corte elevado al cuadrado, donde lo que andamos buscando es VGS y lo que tenemos es ID. Entonces vamos a despejar para VGS. Okay. Entonces vamos despejando para VGS. Entonces nos quedarían de esta manera.
VGS sería igual a VGS de corte multiplicando a 1 menos la raíz cuadrada de ID entre IDSS. Y ya tenemos los valores que ocupamos, entonces podemos sustituir para encontrar VGS. Quedaría de esa manera. Recuerden que VGS de corte es positivo para el transistor de canal P. Y VGS nos va a dar entonces 2.5, 1, 0.8 entre 2.5, 132, raíz cuadrada de eso. Restamos, multiplicamos, nos da 1,08 volts. Esta es la tensión con puerta fuente que está en el lado positivo. Estaría como por acá, que corresponde a una corriente del punto 8 miliamperes, ¿verdad? Y este sería entonces el punto Q del transistor. Vean que coincide con un punto de la curva de transferencia, por lo tanto es altamente probable que estemos en lo correcto. ¿Ok? Y esta es la tensión con puerta fuente que el transistor necesita para que la corriente de drenaje se establezca en 0.8 miliamperes, que es la misma corriente que la fuente le está exigiendo al transistor definir en su ramal de fuente. Ok, entonces ya tenemos VGS y la obtuvimos a partir de la ecuación de Shockley, dado que nos dieron los valores necesarios para nosotros poderla despejar. Entonces no hubo ningún problema. Ahora tenemos que encontrar quién es la tensión de compuerta, ¿verdad? La tensión de compuerta es la tensión que hay entre la terminal de compuerta y tierra, ¿verdad? Esta es VG. Noten que VG está conectada entre los mismos nodos en los que tenemos conectada a esta fuente de 1 volt. Por lo tanto es esperable que nosotros tengamos la misma tensión en VG que en la fuente. Pero si ustedes quieren comprobar, pues simplemente trazamos esta trayectoria en negro y aplicamos LTK. En esa trayectoria que está allá, entonces tendríamos menos 1 volt más VG igual a 0, por lo que entonces VG sería una tensión positiva de 1 volt. Ya tendríamos VG. En este caso pues es fácil verlo porque la tensión que estamos aplicando a la compuerta es directamente la tensión de esta fuente. Por lo tanto, al estar en paralelo las dos cosas y referidas ambas a tierra, podemos perfectamente decir que VG es igual a 1 volt. Ok, nos falta nada más encontrar la tensión VS. Entonces voy a borrar un poco la pizarra y vamos a calcular VS.
De acuerdo, entonces acá lo único que nos queda es calcular la tensión VS, ¿verdad? Que sería la única que nos hace falta acá. Y la podemos calcular de diversas maneras. La forma más rápida es utilizando la definición de VGS. Dado que ya tenemos el valor de VGS y tenemos también lo que vale VG. Entonces vamos a partir de la definición de la tensión VGS. ¿Quién sería entonces VGS? VGS sería igual a VG menos VS. Nosotros andamos buscando VS, entonces lo despejamos. Sería VG menos VGS. VG lo conocemos, VGS también lo conocemos. Entonces nos quedaría 1 menos 1,08. Por lo que entonces VS, la tensión de fuente o entre fuente y tierra, sería de menos 0,08, o sea, prácticamente 0 volts. Es decir, la tensión en este nodo VS está muy cercana a la tensión de tierra, cosa que no está mal, puesto que acá lo que tenemos es una tensión negativa, de tal forma que algún punto en esta trayectoria desde la parte superior de la fuente de tensión de fuente y la fuente de tensión de drenaje, pues es el que va a quedar más cercano a 0 volts. En este caso es la terminal de fuente, la que está muy cercana a 0 volts. Ahora, para continuar, eventualmente nosotros podríamos determinar quién es VSD, la tensión fuente de drenaje, si nosotros quisiéramos, porque ya tenemos VD, tenemos VS, podríamos calcular VSD rápidamente a partir de la definición. Nosotros podríamos encontrar VSD como VS menos VD, por definición, ¿verdad? Que sería equivalente a trazar la ley de tensiones de Kirchhoff en esta trayectoria de acá, ¿verdad? También se podría utilizar cualquiera de las otras trayectorias que ya nosotros hemos discutido. Entonces, VSD o la tensión fuente de drenaje sería la tensión de fuente menos la tensión de drenaje, que noten que acá la tensión de drenaje nos está dando negativa. Entonces tendríamos esa expresión y nos daría de 5,72 volts. Ahora, esa tensión es positiva porque es la tensión de la fuente menos la tensión del drenaje. En este caso es la tensión entre estos dos puntos. Evidentemente el punto de la fuente está a un potencial mayor
que el punto del drenaje, ¿verdad? La fuente dijimos que está a menos 0,08 volts y el drenaje está a menos 5,8 volts. De tal forma que el potencial del drenaje es más negativo que el potencial de la fuente. De tal forma que cuando restamos ambos para calcular la diferencia de potencial SD nos da positiva. ¿Ok? Si nosotros hubiéramos dicho tensión drenaje fuente, VDS, hubiéramos tenido que invertir esa resta y nos hubiera dado un valor con la misma magnitud pero con el signo contrario. ¿Ok? Que es lo que eventualmente tendríamos acá en la curva, ¿verdad? Lo que nosotros graficamos hacia la izquierda de ID en las curvas de drenaje es VDS. Entonces, VDS hubiera sido negativo en nuestro caso. O sea, es correcto, estamos del lado izquierdo de la corriente ID en nuestra gráfica. Sin embargo, en el diagrama nosotros identificamos VSD, que es la misma cantidad pero con el signo opuesto, ¿verdad? Que a veces se toma de esta forma pues para que el valor sea positivo. Pero hay que tener en cuenta que va en concordancia con la gráfica que nosotros dibujamos al puro inicio. Ahora, ustedes de práctica podrían perfectamente calcular ahora la tensión Vx, que sería la tensión en la fuente de corriente, utilizando alguna de las trayectorias del circuito, o podrían calcular también la tensión VGD, que es la tensión con puerta drenaje, que también ustedes la podrían calcular ya ahora que conocemos las demás variables del circuito. ¿De acuerdo? Entonces, aquí llegamos con este ejemplo y vamos a continuar con la clase. Perfecto, entonces vamos a continuar con la clase de hoy y vamos a comenzar a ver un segundo tipo de transistor de efecto de campo, que es el que se conoce como transistor de efecto de campo de óxido metálico semiconductor, que se abrevia normalmente con las siglas MOSFET. Este es un tipo especial de transistor de efecto de campo en el que, a diferencia del JFET, el MOSFET no tiene una estructura de unión de materiales tipo P y de materiales tipo N, sino que el funcionamiento del MOSFET va a ser algo diferente, y ya ahorita lo vamos a ver. En un MOSFET, en un transistor MOSFET, la compuerta, la terminal de compuerta, está completamente aislada eléctricamente del canal por medio de una lámina de dióxido de silicio. Entonces, si en el JFET nosotros decíamos que la corriente de compuerta se podía aproximar como una corriente cero, porque en realidad era muy baja, en un MOSFET sí podemos decir con exactitud que la corriente de compuerta es cero, porque la compuerta y el resto de la estructura del transistor están eléctricamente aisladas. Entonces, no hay flujo de corriente de ningún tipo a través de la terminal de compuerta. Vamos a ver dos tipos específicos de transistores MOSFET, que son el MOSFET de enriquecimiento, que vamos a simplificar como E o E-MOSFET, y el MOSFET de empobrecimiento, que vamos a denotar como D o D-MOSFET. Ambos tienen un principio de funcionamiento similar, pero se diferencian uno del otro en básicamente las relaciones que controlan sus variables de corriente en este caso. Vamos a comenzar viendo los transistores E-MOSFET o transistores de enriquecimiento o incrementales, que a veces se les llama también, y vean que la estructura de este transistor es bastante diferente a la que vimos anteriormente para el JFET. Vean en primer lugar que la compuerta efectivamente está aislada eléctricamente del sustrato por medio de esta lámina de dióxido de silicio. Entonces no hay corriente a través de la compuerta,
no hay un contacto eléctrico entre compuerta y el sustrato. Luego, noten que la terminal de drenaje está conectada a una especie de incrustación de material tipo N que está dentro del propio sustrato, que en este caso es de material tipo P. Mientras que con la fuente ocurre lo mismo, existe una incrustación de material tipo N y la terminal de fuente está conectada directamente a esa incrustación. Ahora, si nosotros tuviéramos una tensión aplicada, en realidad nosotros tendríamos muy poco flujo de corriente entre la terminal de drenaje y la terminal de fuente, porque en realidad el sustrato de material tipo P nosotros sabemos que es rico en huecos de conducción, mientras que el material tipo N es rico en electrones de conducción. Entonces, en realidad el sustrato de material tipo P posee muy pocos portadores minoritarios en la forma de electrones, como para poder establecer nosotros aquí un canal de portadores mayoritarios que permite un flujo de corriente de drenaje a fuente. Esto en condiciones, digamos en condiciones en el que no le estamos aplicando ninguna tensión a la compuerta. Ahora, observen lo que ocurriría si yo conecto las terminales del transistor de esta forma. Voy a conectar una tensión positiva entre drenaje y fuente por medio de una fuente VDD, y al mismo tiempo voy a conectar un potencial positivo a la terminal de compuerta por medio de esta fuente de tensión VGG. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya sabemos nosotros que la fuente VGG no va a poder inyectar corriente al dispositivo porque la compuerta está aislada eléctricamente del resto del dispositivo. Sin embargo, la concentración de cargas positivas en la fuente va a aparecer también acá en la terminal de compuerta. Entonces, en la terminal de compuerta, en esta lámina, vamos a tener una alta concentración de carga positiva, ¿verdad? Ocurriría casi que como si fuera un capacitor. Ahora, ¿qué ocurre al otro lado de la placa de dióxido de silicio? Bueno, el asunto es que la enorme concentración de carga positiva que tenemos acá en la lámina de compuerta va a atraer hacia la terminal de compuerta las poquitas cargas negativas o electrones de conducción que nosotros tenemos distribuidas en el sustrato de material tipo P. Recuerden que en el material tipo P tenemos una mayor concentración de huecos de conducción. Sin embargo, los electrones como portadores minoritarios sí existen dentro de ese material. Esos portadores minoritarios son los que nosotros vamos a atraer por medio de este potencial positivo hacia este lado del sustrato. Y resulta que cuando estas cargas negativas empiezan a acumular de este lado, se va a formar una especie de canal entre los dos materiales tipo N, entre las dos incrustaciones de material tipo N que nosotros tenemos en el drenaje y la fuente. Entonces, a esta concentración de carga negativa en esta sección en particular del transistor es a lo que se le llama enriquecimiento del canal o enriquecimiento del sustrato. Estamos de nuevo creando una especie de canal de portadores mayoritarios acá en de portadores minoritarios en esta sección del sustrato que nos van a facilitar el intercambio de carga a través del sustrato entre la terminal de drenaje y la terminal de fuente. Ahora ustedes se imaginarán, por supuesto, entre más positiva sea esta tensión VGG, más carga positiva nosotros vamos a tener acumuladas en esta placa y por lo tanto más fuertemente vamos a atraer portadores minoritarios a esta región del sustrato. Por lo tanto, entre mayor tensión positiva yo aplique entre compuerta y tierra, mejor conductor se va a crear, digamos, mejor conductor va a ser esta sección del sustrato y por lo tanto
el canal que nosotros estamos creando va a ser más amplio y nos va a permitir que fluya corriente con mayor facilidad. Quiere decir entonces que en un MOSFET de enriquecimiento, la tensión VGS, la tensión que yo estoy aplicando entre compuerta y fuente, es la variable que me permite a mí controlar la corriente de drenaje. ¿Por qué? Porque la tensión que yo aplique entre compuerta y fuente determina qué tantos portadores minoritarios yo voy a tener aquí en el canal y por lo tanto influye en qué tan buen conductor va a ser ese canal. Por lo tanto, a mayor tensión, más ancho va a ser este canal que vamos a crear aquí y por lo tanto más corriente va a poder fluir a través de él. Entonces a este transistor se le llama transistor de enriquecimiento precisamente porque la aplicación de la tensión con puerta fuente positiva nos permite a nosotros enriquecer con mayor fortaleza el sustrato que está en medio de las dos incrustaciones y por lo tanto nos permite que fluyan corrientes mayores a través de él. Entonces vean esto de acá. Este sería el diagrama esquemático de los transistores eMOSFET o de los MOSFET de enriquecimiento. Y vamos a tener también dos versiones. Vamos a tener la versión en canal N y la versión en canal P, ¿verdad? ¿Qué los diferencia? Bueno, los diferencia la dirección de la flecha que tenemos aquí en la terminal de sustrato. La terminal de sustrato es esta terminal que está aquí en el medio, o esta línea que se ve aquí en el medio, es el sustrato que normalmente está conectada a la terminal de fuente. Entonces, la dirección de la conexión del sustrato con la fuente nos permite identificar eventualmente también la fuente, o la terminal de fuente. Noten que el diagrama esquemático también es muy claro a la hora de indicarnos que no hay conexión física o eléctrica entre la compuerta y el resto del transistor. O sea, no hay flujo de corriente a través de la compuerta en ambos casos. Y la otra característica del diagrama esquemático es que nos indica que efectivamente no hay una conexión eléctrica definitiva entre la terminal de drenaje y la terminal de fuente. Lo que tenemos es únicamente el sustrato en el medio, que nosotros podemos enriquecer por medio de una tensión entre compuerta y fuente, de tal manera que controlamos la corriente que fluye a través del drenaje. Ok, entonces, ¿cómo sería la curva de transferencia en un transistor eMOSFET? Sería diferente a la curva de transferencia que nosotros habíamos visto para el JFET. Sin embargo, van a tener ciertas particularidades que sí son comunes entre ambas. Por ejemplo, vamos a tener una tensión VGS que en este caso se llama VGS de umbral. Es la tensión entre compuerta y fuente mínima que yo necesito aplicarle al transistor eMOSFET para poder establecer una cierta tensión, una cierta corriente de drenaje positiva a través del dispositivo. El transistor eMOSFET, por lo tanto, únicamente puede operar en modo de enriquecimiento. Entonces, si nosotros tenemos esta curva que es para un transistor eMOSFET de canal N, nosotros vamos a requerir aplicarle una tensión de compuerta fuente positiva. Ok, entonces vean que en este caso opera de manera inversa al JFET. Para el JFET de canal N ocupa una tensión VGS negativa. El transistor eMOSFET de canal N ocupa una tensión VGS positiva para poder funcionar. Y esa tensión VGS positiva tiene que ser mayor a esta tensión VGS de umbral que está aquí marcada. Si VGS en el transistor es menor que VGS de umbral, el transistor va a estar apagado. Si es superior a VGS de umbral, bueno, entre más positiva se vuelva esa tensión, tanta mayor corriente nosotros vamos a poder hacer fluir a través del drenaje por ese dispositivo. Entonces, tengamos muy en cuenta eso a la hora de analizar los circuitos que vienen con transistores eMOSFET.
Con el caso del transistor E-MOSFET de canal P, resulta que ocurre lo contrario. Ocurre que nosotros necesitamos colocarle una tensión VGS negativa, y más negativa que VGS de umbral para que el transistor pueda operar. Entonces, si en el transistor de canal P nosotros aplicamos una tensión VGS negativa y más negativa que VGS de umbral, vamos a lograr establecer una corriente positiva a través de la terminal de drenaje. No confundir en este caso en el transistor E-MOSFET lo que es el canal con lo que es el sustrato. Este transistor que nosotros vemos aquí es un transistor de canal N. ¿Por qué? Porque el canal que nosotros vamos a formar en realidad es o se puede ver como un canal de tipo N. Las incrustaciones son de tipo N y nosotros al atraer portadores minoritarios hacia esta región del sustrato estamos creando una especie de canal N para que fluya corriente a través de él. En el transistor E-MOSFET de canal P tendríamos lo contrario, el sustrato sería de tipo N y las incrustaciones serían de tipo P, y al aplicar nosotros una tensión negativa estaríamos más bien ahuyentando los electrones y dejando más bien los huecos de conducción acá para que se forme un canal entre las incrustaciones de material tipo P. Entonces no confundir lo que es el sustrato con lo que es el canal en este transistor. Bien, de la misma forma en la que nosotros vimos la relación o la ecuación de Shockley para determinar la relación entre la corriente de drenaje y la tensión VGS en un transistor JFET, en un transistor E-MOSFET vamos a tener también una curva de transferencia. Sin embargo, esa curva de transferencia viene dada por otra ecuación, por una ecuación diferente que es esta que ustedes ven por acá. Vean que la corriente ID sería igual a una constante K mayúscula que multiplica a la diferencia entre VGS y VGS de umbral, y todo eso está elevado al cuadrado. La constante K depende del transistor que nosotros vayamos a utilizar. Es un parámetro que nosotros vamos a eventualmente a tomar de las hojas del fabricante por medio de otros parámetros que se conocen como la ID de encendido y VGS de encendido. Entonces, estos tres parámetros normalmente vienen dados en las hojas del fabricante. Por lo tanto, nosotros podemos calcular K con esta relación que tenemos aquí. Entonces, K nos va a determinar la razón con la cual la corriente de drenaje va a adquirir una magnitud proporcional, bueno, K es la constante de proporcionalidad, al cuadrado de la diferencia de la tensión VGS menos la tensión VGS de umbral. ¿Qué pasa en un transistor MOSFET de empobrecimiento? Ok, aquí ocurre algo que es diferente. Resulta que en el transistor MOSFET de empobrecimiento, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente: tenemos una terminal de compuerta también, tenemos la lámina aislante de dióxido de silicio, tenemos el sustrato y tenemos acá un canal físico de material tipo N. ¿Ok? Entonces ahora sí tenemos un material tipo N colocado entre las incrustaciones de donde estamos conectando la terminal de drenaje y la terminal de fuente. Tenemos dos tipos también de transistor de MOSFET o MOSFET de empobrecimiento. Tenemos el de canal N, que es este que ustedes ven acá, y tenemos el de canal P, que está acá. Entonces vamos a ver cómo funcionan estos dispositivos. Antes de ver los diagramas esquemáticos, vamos a hablar entonces un poco del canal. Resulta que en el material tipo N nosotros tenemos un exceso de portadores mayoritarios, que en este caso son electrones. Mientras que en el material tipo P nosotros tenemos lo opuesto, tenemos un exceso de huecos de conducción y más bien tenemos pocos
electrones de conducción, ¿verdad? Que son los portadores minoritarios. Si yo aplico una tensión negativa, digamos en este transistor de canal tipo N, que es negativa entre compuerta y fuente, voy a tener acumulación de carga negativa en la terminal de compuerta. Y esa carga negativa me va a repeler los electrones de conducción que hay en esta franja del canal, los va a repeler y los va a mandar, digamos, hacia el sustrato. De tal manera que este canal que me está uniendo a las dos incrustaciones de material tipo N, en realidad se va a empobrecer, es decir, va a perder portadores mayoritarios y va a haber una escasez de portadores mayoritarios o de electrones en esta franja. Por lo tanto, la resistividad del canal va a aumentar, y al aumentar la resistividad del canal va a disminuir la corriente de drenaje. En el caso del canal P, nosotros tendríamos que aplicarle una tensión positiva a la compuerta o entre compuerta y fuente para entonces acumular carga positiva en esta parte de la terminal y más bien repeler los huecos de conducción, enviarlos hacia el sustrato y de esa forma reducir el número de portadores mayoritarios en el canal y por ende reducir su conductividad. Es decir, aumentaríamos su resistividad y disminuiríamos la corriente de drenaje. Pero el fenómeno es exactamente el mismo. La tensión VGS en este caso es la que nos controla la corriente de drenaje, solo que en este caso VGS se encarga de repeler los portadores mayoritarios del canal y por lo tanto hacer que la conductividad del canal se reduzca. Cuando nosotros vemos el símbolo esquemático de ambos transistores de MOSFET, tanto el de canal N como el de canal P, vemos que ahora sí tenemos las tres terminales de este lado del transistor unidas, porque sí tenemos un canal físico, ¿verdad? Lo único es que la tensión que nosotros aplicamos entre compuerta y fuente va a repeler o va a empobrecer la disponibilidad de electrones de portadores mayoritarios en el canal y por lo tanto va a hacer que la corriente de drenaje disminuya. De igual manera tenemos aislamiento eléctrico entre compuerta y el resto del transistor, por lo que entonces el diagrama nos sugiere que no hay conexión eléctrica entre compuerta y ninguna de las demás terminales del dispositivo. La flecha aquí en el medio igual nos va a diferenciar el transistor de canal N del transistor de canal P. Ok, entonces lo que les decía hace un momento, cuando tenemos el transistor de canal N de MOSFET conectado a una fuente de compuerta o VGG que es negativa, entonces se acumula la carga negativa que tenemos en esta placa, los portadores mayoritarios se van o se repelen del canal y por lo tanto me queda una concentración de iones positivos que me van a bloquear hasta cierto punto el flujo de corriente a través de el canal y por lo tanto la corriente ID se va a disminuir. A eso le llamamos el modo de empobrecimiento. ¿Ok? Nuevamente, VGS controla la magnitud de la corriente ID. Entonces, conforme hacemos la tensión VGG más negativa, pues más fuertemente empobrecemos el canal y más pequeña volvemos la corriente ID. Pero ahora vean lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tomo ese mismo transistor de canal N de MOSFET y le aplico una tensión VGG o VGS? Vean que ambos, la tensión de, digamos, la fuente y la parte negativa de la tensión VGG están conectadas al mismo nodo. ¿Qué pasa si yo hago más bien esa tensión VGG positiva en un transistor de MOSFET de canal N? Si yo la hago positiva, vean que se me empieza a acumular carga positiva en la placa de compuerta. Esa carga positiva va a atraerme por electrones
que eran o que formaban parte de portadores minoritarios en el sustrato, que es de material tipo P, los va a atraer hacia el canal. Entonces, el canal, que ya tenía una cierta concentración de electrones libres por ser material tipo N, va a verse enriquecido en este caso por los electrones extra que están ingresando atraídos por la fuente VGG desde el sustrato. Entonces, más bien estamos enriqueciendo ese canal para que me permita un flujo de corriente ID aún mayor que el que fluiría cuando nosotros no aplicamos tensión o cuando aplicamos una tensión cero a la terminal de compuerta. Entonces vean que el transistor de MOSFET puede trabajar tanto en modo de enriquecimiento como en el modo de empobrecimiento. ¿Cómo hacemos para que el transistor de MOSFET bloquee completamente la corriente? Bueno, si es un transistor de canal N, simplemente tenemos que aplicarle una tensión lo suficientemente negativa entre compuerta y fuente para empobrecer el canal de manera completa y evitar que la corriente ID fluya a través del dispositivo. Si nosotros le aplicamos una tensión cero, pues entonces evitamos el empobrecimiento del canal y el canal más bien nos va a permitir el flujo de corriente a través de él, porque el canal ya de por sí es de material tipo N, por lo tanto me va a permitir el flujo de corriente. Sin embargo, si yo le aplico una tensión VGG positiva, en el caso del MOSFET, yo voy a enriquecer el canal y voy a hacer que esa corriente fluya aún con mayor intensidad a través del canal. Entonces vean qué interesante. La curva de transferencia del transistor de MOSFET de canal N es muy parecida a la curva de transferencia del JFET. Véanla bien. Para una tensión VGS menor que VGS de corte, el transistor está apagado, el canal está completamente empobrecido y la corriente que fluye a través de él es cero, la corriente de drenaje. Conforme nosotros volvemos esa tensión menos y menos y menos negativa, el empobrecimiento del canal disminuye y la corriente de drenaje aumenta. Entonces vemos este aumento en la corriente de drenaje. Cuando la tensión entre compuerta y fuente es cero, nosotros dejamos de empobrecer el canal y el canal permite un flujo de corriente importante, que es la corriente IDSS. Hasta ese punto, el transistor de MOSFET se comporta igual que el JFET. La diferencia, y eso es a lo que hay que ponerle mucha atención, es que en un DMOSFET de canal N, nosotros sí podemos hacer positiva la tensión VGS. Y en ese caso, cuando hacemos positiva la tensión VGS, más bien empezamos a enriquecer el canal y logramos que la corriente de drenaje comience a aumentar por encima de IDSS. Y eso es perfectamente posible y lo podemos hacer en un transistor de MOSFET de canal N. Entonces hay que tener muy en cuenta la curva de transferencia del DMOSFET y saber que el DMOSFET de canal N puede operar tanto para tensiones negativas como para tensiones positivas entre compuerta y fuente. Si vemos ahora la curva de transferencia del transistor de MOSFET de canal P, veríamos el mismo efecto pero al contrario. Es decir, vamos a tener una tensión con puerta fuente de corte positiva. Si nosotros hacemos la tensión VGS mayor que VGS de corte, bloqueamos completamente el canal, ¿verdad? Lo empobrecemos de todo completamente y la corriente de drenaje se nos hace cero. Conforme empezamos a reducir esa tensión, la corriente de drenaje empieza a aumentar y cuando VGS es cero, la corriente de drenaje que circula por el transistor es IDSS, igual que en un JFET de canal N. La diferencia nuevamente es que en un transistor de MOSFET de canal P nosotros podemos hacer VGS negativa y de esa forma comenzamos a enriquecer el canal, que en este caso es de material tipo P. Lo enriquecemos, aumentamos el número de huecos de conducción y mejoramos aún más la corriente que fluye a través del dispositivo. Por lo tanto, ID continúa aumentando y eso es nuevamente normal en este tipo de transistores.
Entonces vean que el DMOSFET y el JFET se comportan de manera similar, de manera muy parecida. La única diferencia es que el JFET solo puede trabajar para un cierto signo de su tensión VGS, mientras que el DMOSFET puede trabajar con cualquiera de las dos polaridades de la tensión entre compuerta y fuente. No es de extrañar entonces que la curva de transferencia del DMOSFET y la curva de transferencia del JFET estén dadas por la misma ecuación, que es la ecuación de Shockley. La única diferencia, como les decía, es que para el DMOSFET nosotros tenemos que prolongar la ecuación de Shockley o la curva para valores negativos de VGS o para valores positivos de VGS si estamos en un transistor de canal N. Pero la ecuación sigue siendo la misma. Para un DMOSFET, el punto donde VGS es igual a 0 corresponde a IDSS. Y cuando nosotros queramos tener una ID igual a 0, entonces tendríamos que aplicar una tensión igual o de mayor magnitud que VGS de corte en cualquiera de los dos casos. Para magnitud hay que tener en cuenta el signo. Eso sí, para el DMOSFET la corriente de drenaje puede ser mayor a la corriente IDSS, cosa que no ocurre en un JFET. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar los circuitos de polarización para estos dos nuevos tipos de transistores que estamos viendo en este momento. Nosotros lo que queremos con el circuito de polarización, igual que en los casos anteriores, es establecer la ubicación del punto Q, el punto de operación del transistor. Es decir, tenemos que aplicar con un circuito externo una cierta polaridad y una cierta magnitud para la tensión VGS, para que de esa forma nosotros podamos tener una cierta corriente de drenaje a través del dispositivo. El transistor MOSFET también puede ser polarizado por medio de un circuito divisor de tensión, como el que hemos visto anteriormente, con el cual nosotros vamos a establecer el nivel correcto de VGS para obtener una corriente de drenaje deseada. El análisis de un circuito de polarización para un MOSFET está muy ligado a la curva de transferencia del dispositivo, como acabamos de ver. El transistor MOSFET, como les mencioné hace unas clases, se ha vuelto una opción muy atractiva en mucho de la electrónica moderna, sobre todo en electrónica electrónica digital, perdón. Sin embargo, también se les encuentran aplicaciones de sonido, por ejemplo, en otras aplicaciones analógicas. Por lo tanto, es común encontrarlos, bastante común encontrarlos hoy en día en los circuitos. Normalmente es un transistor un poco más sensible que el transistor BJT, es más sensible a la estática, es un poco más sensible al manejo. Por lo tanto, normalmente cuando se utilizan circuitos electrónicos hay que tener un poco más cuidado con ellos al manipularlos. Ok, pero entonces vamos a continuar estudiando lo que son los circuitos de polarización con transistores MOSFET. Para los transistores MOSFET, las relaciones que nosotros hemos estado utilizando en los circuitos de polarización con transistores JFET continúan siendo válidas. Ok, entonces podemos utilizar pues todas las técnicas que hemos visto en los circuitos de polarización para los transistores JFET. En lo único que hay que tener cuidado es que en los transistores eMOSFET, el MOSFET de enriquecimiento, el único cambio que hay que considerar es que ahora la tensión VGS tiene que ser, o la magnitud de la tensión VGS tiene que ser mayor que la magnitud de la tensión VGS de umbral. Recuerden que para un transistor eMOSFET de canal P, VGS tiene que ser menor que VGS de umbral o más negativa, y para un transistor eMOSFET de canal N, VGS tiene que ser mayor que VGS de umbral, tienen que ser positivas. Pero vean que, por ejemplo, nosotros podemos seguir trazando lo que es la recta de carga del circuito, porque partimos de la definición en la que VGS es igual a VG menos VS, y dependiendo de cómo esté configurado el circuito, nosotros podríamos tener que VGS se hace igual a VG menos ID por RS. Y
VDS o la tensión drenaje fuente podría ser VDD menos la caída de tensión combinada que existe entre RD y RS, o sea, menos ID por RD más RS. Este es un ejemplo, pero ya las ecuaciones en particular van a depender del circuito de polarización en el que se encuentra el transistor, ¿verdad? Ok, entonces, para ilustrar esto que estamos viendo y el funcionamiento del transistor MOSFET en este caso, vamos a resolver un primer ejemplo. Vamos a realizar el análisis de este circuito de polarización por divisor de tensión que tenemos, donde nos aparece un transistor MOSFET de canal N conectado por medio de una resistencia de drenaje a una fuente de 40 volts. Su terminal de fuente está conectada a tierra por medio de una resistencia de fuente y tenemos el divisor de tensión formado por R1 y R2 en este caso. Noten que R1 y R2 son resistencias bastante altas, son en el orden de los mega ohms, y eso normalmente se selecciona para no disminuir o no afectar la alta impedancia de entrada que tienen los transistores FET en general. Ok, para este circuito nos dicen que tenemos que considerar los siguientes parámetros. La ID de encendido es de 3 mA, VGS de encendido es de 10 volts y VGS de umbral es de 5 volts. Hay que tener cuidado de no confundir lo que es VGS de encendido con lo que es VGS de umbral. VGS de umbral es la tensión que nos define a partir de qué punto nuestro transistor va a permitir el flujo de una corriente de drenaje positiva, mientras que VGS de encendido es un parámetro que normalmente nos da el fabricante para nosotros poder encontrar el valor de K, básicamente. Recuerden que la constante K únicamente va a aplicar para los transistores MOSFET, mientras que para los de MOSFET vamos a seguir trabajando con la ecuación de Shockley, que no depende de K, sino que depende de IDSS y de VGS de corte. Perfecto, entonces vamos a ir a la pizarra y vamos a resolver este primer ejemplo con transistor MOSFET. Ok, entonces aquí tenemos el circuito del ejemplo y nos están pidiendo encontrar el punto de operación de ese transistor y luego encontrar la tensión VDS. Nos dicen que la corriente ID de encendido es de 3 mA, la tensión VGS de encendido es de 10 volts y la tensión VGS de umbral es de 5 volts. Y el transistor que tenemos es un MOSFET, ¿verdad? Un transistor MOSFET de enriquecimiento. Muy bien, y tenemos que la configuración del circuito de polarización es por divisor de tensión. Ok, entonces igual que siempre la idea es iniciar con un boceto de las gráficas de la curva de transferencia para nosotros tener una idea más clara de qué valores de tensión vamos a estar esperando. Y en este caso ustedes van a ver que eso es de especial importancia por la forma en la que vamos a resolver el problema. Entonces voy a iniciar con un pequeño análisis de la curva de transferencia. Vean que aquí me traje las dos relaciones que son muy importantes a la hora de analizar transistores MOSFET. Tenemos la relación entre ID y VGS y tenemos la expresión para calcular la constante K, ¿verdad? Que está aquí arriba. Pero vamos a ver el análisis inicial. Nosotros sabemos que un transistor MOSFET, o sea, un transistor MOSFET de enriquecimiento, trabaja para tensiones VGS positivas. Y la tensión VGS tiene que estar por encima de VGS de umbral, o sea, tiene que ser más positiva para que el transistor pueda operar en la región activa.
Entonces la curva de transferencia va a ser algo parecido a eso. Es decir, para cuando nosotros encontremos el punto de operación, la tensión VGS del transistor va a tener que ser mayor que VGS de umbral para que el transistor esté operando en algún punto sobre esta curva y que eso nos permita tener el transistor operando en la región activa. Luego, VGS en este transistor lo tenemos entre estas dos terminales, porque esta es la terminal de fuente, esta es la terminal de esta es la terminal de compuerta, esta es la terminal de fuente y esta sería la terminal de drenaje. Entre estas dos terminales es donde tenemos la tensión VDS. Por la compuerta no fluye corriente, entonces IG es igual a 0 amperes. ¿De acuerdo? Y por acá vamos a tener la corriente ID, por aquí vamos a tener la corriente IS y aquí vamos a tener la tensión de compuerta, VG. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es comenzar el análisis para poder encontrar el punto de operación. En un transistor MOSFET, lo primero que nosotros tenemos que hacer es calcular K. Y ya tenemos todos los valores. Tenemos la ID de encendido, tenemos VGS de encendido y tenemos VGS de umbral. Entonces vamos a calcular K. K en este caso sería, según esta relación, la ID de encendido, que serían 3 miliamperes, dividido entre VGS encendido menos VGS de umbral al cuadrado. VGS de encendido es de 10 volts, VGS de umbral son 5 volts, y eso al cuadrado nos daría K. Entonces K en este caso vendrían siendo 3 miliamperes entre 25, ¿verdad? Ok, sería 12 por 10 a la menos 5. 12 por 10 a la menos 5. Esa sería la constante K. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer con la constante K? Nosotros podríamos ponerla acá en esta fórmula para calcular ID, pero no tenemos todavía VGS. Sí tenemos VGS de umbral, pero no tenemos VGS. Entonces todavía esta ecuación no nos sirve. Analicemos el circuito que tenemos acá. Yo podría conocer eventualmente en este circuito la tensión VG, porque la tensión VG la podemos obtener por divisor de tensión. Noten que la resistencia R2 tiene una terminal conectada a la referencia y por la terminal de compuerta no tenemos ninguna corriente. Entonces podríamos calcular la tensión de compuerta. Esa tensión de compuerta yo la podría ver de la siguiente manera. Primero, yo tengo la fuente en esta posición, yo podría
yo podría ver esta parte del circuito, ¿verdad?, de esa otra manera. Aquí yo tengo 40 volts, tengo R1 y R2, y tengo aquí la tensión de compuerta, ¿verdad? Ok, entonces noten que por divisor de tensión nosotros podemos encontrar el valor de VG. Entonces, si usamos divisor de tensión, VG sería igual a R2 entre R1 más R2 por 40 volts, que es V de D. Ok, entonces VG, con estos valores de R1 y R2 que tenemos, serían 18, perdón, aquí son mega ohms, me equivoqué. Son mega ohms. Serían 18 mega ohms entre 18 mega ohms más 22 mega ohms multiplicado por 40. Por lo que entonces la tensión de compuerta sería de cuánto? 18 entre 18 más 22, que son 40. Está bien, por 40. 18 volts. $18 es la tensión de compuerta, es decir, la tensión que hay entre este nodo y tierra, ¿verdad?, que la podemos ver eventualmente de esta manera, VG. Ok, ya tenemos que en este nodo hay 18 volts. Voy a borrar aquí un momentito. Nos ayuda esa tensión a calcular VGS. En realidad no, porque VG en este caso sería la misma tensión en R2, por lo que podríamos establecer una trayectoria de esta forma. Sin embargo, no tenemos quién es la corriente por RS, que es IS. No la conocemos, por lo tanto no podemos conocer la tensión en RS. Recuerden que nosotros en este tipo de trayectorias no podemos asumir que la corriente de malla es la misma que circula por toda la malla. Por eso es que yo prefiero al menos hablar de trayectoria cerrada. ¿Por qué? Porque por R2 está circulando una corriente, pero esa corriente que circula por R2 no es la misma corriente de fuente que circula por RS. Si vemos esta trayectoria de aquí arriba, la corriente que va a fluir por R1 no va a ser exactamente igual a la corriente de drenaje ID, ni en dirección ni en magnitud. Por lo tanto, no podríamos hablar aquí de una malla en el sentido en el que nosotros las vimos cuando estuvimos, por ejemplo, en circuitos 1. Hablamos más bien de trayectorias porque sí, es una trayectoria cerrada en la que nosotros podemos aplicar LTK y hacer suma algebraica de tensiones, pero tenemos que tener muy presente cuál es la corriente que circula por cada elemento. Entonces, nosotros sabemos que por R2 está circulando la corriente que fluye por R2, que no va a ser igual a la corriente que fluye por RS, puesto que por RS fluye IS. Entonces, noten que en esta trayectoria de aquí abajo tenemos dos incógnitas, que es VS, VGS y también la tensión en RS. Por lo tanto, no la podemos calcular. La única forma en la que nosotros podemos hacer el análisis para encontrar VGS en este caso, dado que no hay trayectorias que nos permitan calcular variables adicionales en el circuito,
La única forma sería recurriendo a la recta de carga. ¿Ok? Y la recta de carga, junto con esta ecuación que tenemos aquí arriba, nos va a permitir encontrar el punto de operación. ¿Ok? Porque del circuito no tenemos información adicional ni para calcular la corriente ID, ni para calcular la tensión VGS. Si nos hubieran dado información adicional, como por ejemplo alguna tensión de nodo en la malla de salida, digamos en la trayectoria drenaje-fuente, o si nos hubieran dado alguna corriente adicional, como para calcular ID o para calcular IS, no hubiéramos tenido que recurrir a la recta de carga. Pero en este caso sí vamos a tener que recurrir a la recta de carga. Entonces vamos a plantear la ecuación de la recta de carga. ¿Y cuál es la ecuación de la recta de carga en un transistor MOSFET? La misma ecuación de recta de carga que nosotros encontramos para los JFET y en general para todos los FET. Y la obtenemos a partir de la definición de VGS. Entonces nosotros decimos que VGS es igual a VG menos VS. Esa es la definición. VG ya lo calculamos, es 18 volts. Y ahora, ¿quién sería VS? VS es la tensión que existe entre la terminal de fuente y tierra, ¿verdad? Esa es VS. Y nuevamente, si nosotros definimos una trayectoria cerrada como esta que está aquí, podríamos encontrar una ecuación para VS. VS sería negativo menos VS más, recuerden que si la corriente IS va de arriba hacia abajo, la polaridad de la tensión en la resistencia RS debería de ser esta que está acá. Entonces sería más RS por IS igual a 0, por lo que entonces VS es efectivamente RS por IS. Nosotros sabemos que IS es igual a ID en cualquier transistor FET, en este caso, por lo que VS sería RS por ID. Y si volvemos a la recta de carga, tendríamos que VGS es igual a VG menos RS por ID. El menos viene de la fórmula de arriba, ¿verdad? No de VS. Y despejamos entonces para ID. Y obtendríamos esa ecuación para la recta de carga. Entonces, en la ecuación de la recta de carga tenemos RS, tenemos VG y andamos buscando VGS. Podríamos graficar la recta de carga y luego graficar
esta ecuación que tenemos acá, que es ID contra VGS también, y el punto de intersección sería el punto Q. Esa es la forma gráfica de resolverlo. Nosotros en este análisis vamos a cambiar un poco el método y vamos a igualar ambas ecuaciones para resolver de manera analítica, que es otra forma en la que podemos proceder. Entonces vamos a proceder de esa manera en este caso para que ustedes tengan las dos formas. Ok, me traje los resultados para acá y aquí tenemos K y aquí tenemos VG según lo calculamos anteriormente, y estas son las ecuaciones que nosotros tenemos: la recta de carga y la curva de transferencia del transistor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es igualar estas dos cantidades. Entonces, igualando la curva de transferencia a la ecuación de la recta de carga, tendríamos que menos VGS sobre RS más VG sobre RS es igual a K por VGS menos VGS de umbral al cuadrado. ¿Ok? Vamos a despejar de esa ecuación el valor de VGS, que es la única incógnita que tenemos. Vean que lo demás son valores que nosotros ya tenemos. Entonces, al igualar las ecuaciones, pues básicamente nos estamos deshaciendo de ID y estamos resolviendo para VGS. Entonces, esto sería menos VGS entre K por RS más VG entre K por RS, y descomponemos esa fórmula notable y nos quedaría VGS al cuadrado menos 2 veces VGS por VGS de umbral más VGS de umbral elevado al cuadrado. Ok, y ahora pasamos todo para el lado derecho en este caso. Entonces nos quedaría VGS al cuadrado menos 2 veces VGS por VGS de umbral más VGS de umbral al cuadrado más VGS entre K por RS menos VG sobre K por RS, y eso estaría igualado a 0. Y ahora simplificamos el trinomio. Nos va a quedar VGS al cuadrado más, serían 1 entre K por RS menos 2 VGS de umbral entonces está multiplicando a VGS a la 1 más VGS de umbral al cuadrado menos VG sobre K por RS, y eso estará igualado a 0. Entonces ahí lo que tenemos es un trinomio, y para resolverlo vamos a tener que encontrar dos soluciones. Este coeficiente lo podemos calcular, tenemos todos los datos, y este coeficiente también lo podemos calcular, tenemos los datos. Entonces vamos a ver, esto sería VGS al cuadrado más, y voy a resolverlo acá, 1 sobre K
por RS, que es de 820 ohms. Menos 2 por VGS de umbral, que es de 5, o sea, sería menos 10. Este coeficiente de acá nos va a dar 0,162. Y aquel de allá serían 25, que es 5 elevado al cuadrado, menos 18 sobre K por 820. Ese otro coeficiente nos daría menos 157,92. Y eso está igualado a 0. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que resolver y encontrar las dos soluciones. Vamos a llamarle VGS1 y VGS2. Son las soluciones de esa ecuación cuadrática. Entonces yo la voy a resolver acá rápidamente para encontrar los ceros. Sería entonces 1, 0.162 y luego menos 157,92. Ok, el primer cero sería 12,5 y el segundo sería menos 12,6. La pregunta es, ¿cuál de estos dos valores es realmente la solución que yo ando buscando? Recuerden que acá, esta ecuación que está acá es una parábola. En realidad es una parábola que nosotros estamos recortando o le estamos quitando una parte, porque ya nosotros sabemos que el transistor no trabaja para VGS, para valores de VGS menores que VGS de umbral. Sin embargo, la parábola continúa matemáticamente. Esta parábola en realidad continúa de esa manera. Lo que pasa es que la estamos cortando. Por lo tanto, la primera ecuación, el primer valor que acabamos de encontrar es el valor que está por aquí. Este vendría siendo VGS1. Y el valor negativo es el que realmente está de este lado. O sea, matemáticamente los dos existen. Uno positivo y el otro negativo. Porque esto matemáticamente es una parábola continua. Sin embargo, nosotros sabemos que cualquier valor de VGS menor que VGS de umbral no es válido, porque el transistor solo acepta valores de VGS positivos y superiores a VGS de umbral, en este caso que tenemos un MOSFET de canal N. Por lo tanto, esta primera es la solución que andamos buscando, y esta que está acá no es una solución válida por la restricción que tenemos. Entonces, dado que VGS tiene que ser mayor que VGS de umbral, en este transistor en particular, por eso es que es muy importante trazar la curva de transferencia de inicio para nosotros poder detectar
en qué posición es que nosotros andamos buscando soluciones para este ejercicio. Si nosotros no ubicamos correctamente la curva de transferencia para el eMOSFET de canal N, entonces podemos confundirnos y seleccionar una solución que no es válida. Entonces, dado que lo que andamos esperando es eso, que VGS sea mayor que VGS de umbral, entonces la solución correcta serían 12,5 volts. Y ese sería el valor de VGS del punto Q. Ahora, el valor de ID lo podemos encontrar con cualquiera de estas dos ecuaciones, ya ahora que tenemos VGS. ID lo podemos calcular ahora entonces como menos VGS entre RS más VG entre RS, o sea, menos 12,5 entre 820 más 18 entre 820. Y el valor de ID sería entonces $6,7 miliamperes. Entonces ya podemos dar el punto Q de este transistor. El punto Q estaría formado por VGSQ, que es 12,5 volts, y la corriente de drenaje del punto Q, que es de 6,7 miliamperes. Esta es la forma, digamos, larga de resolverlo, porque estamos igualando las ecuaciones. Perfectamente pudimos haber ido a MATLAB, graficar la curva de transferencia, que es esta, graficar la recta de carga y encontrar gráficamente el punto de intersección. Deberíamos de llegar exactamente a la misma respuesta. De hecho, vamos a ir a verlo en MATLAB, ¿ok? Para que entonces ustedes lo vean gráficamente, y les voy a mostrar de una vez cuál es el archivo o la función que vamos a estar utilizando para graficar la curva de transferencia en los transistores eMOSFET, tanto de canal N como de canal P. Ok, entonces vamos a ir a MATLAB. De acuerdo, entonces vean que ya estoy aquí en MATLAB, como de costumbre, y yo les voy a pasar a ustedes un archivo que se va a llamar de la siguiente manera. Se va a llamar Transcurve EMOS, ¿verdad? Vamos a tener de hecho tres archivos, uno para el JFET, otro para el EMOS y otro para el DMOS. Entonces yo se los voy a pasar para que ustedes los tengan. Y este funciona para el JFET, este funciona para los MOSFET de enriquecimiento, y este sería para el MOSFET decremental o de empobrecimiento. Okay, entonces voy a abrir el que se llama EMOS. Y básicamente en este archivo, igual que en el otro que usamos para el JFET, la idea es encontrar el punto de operación o el punto de intersección entre la recta de carga y la curva de transferencia, dados ciertos parámetros para las constantes. Entonces vean que en este programa lo primero que se define es el VGS de umbral, que en nuestro problema es de 5 volts. Luego definimos la constante K como 12 por 10 a la menos 5. VG lo calculamos nosotros y nos dio 18 volts. Y el valor de RS
que lo ocupamos para la recta de carga es de 820 ohms en este caso. Entonces igual el programa lo que va a hacer es generar un vector, digamos, de elementos para las preimágenes, o sea, para los valores de VGS, dependiendo de si el transistor es de canal N o de canal P. Él lo va a detectar automáticamente. Si VGS de umbral es mayor que 0, es un transistor de canal N. Si no, pues entonces asume que es un transistor de canal P y define VGS con otros valores para que la gráfica se vea bien. Una vez que tenemos VGS, que son las preimágenes, vamos a calcular la corriente de drenaje con la curva de transferencia. Entonces aquí está la curva de transferencia, la ecuación de la curva de transferencia, y la estamos multiplicando por 1000 para que la gráfica nos quede en miliamperes. Luego eliminamos la parte de la parábola que se sale de los rangos que nosotros estamos esperando. Si es un transistor de canal N, entonces eliminamos cualquier valor de la corriente de drenaje que sea menor que VGS de umbral. Si fuera el transistor de canal P, entonces más bien eliminamos los valores de VGS que son mayores que VGS de umbral. Okay, entonces el programa se adapta para cualquiera de los dos tipos, igual que el otro programa que vimos para el JFET. Y acá es donde vamos a tener que crear la recta de carga. Si VGS de umbral es mayor que 0, entonces calculamos la recta de carga con esta ecuación, que es la misma ecuación que nosotros dedujimos en la pizarra, ¿verdad? Si fuera un transistor de canal P, la recta de carga probablemente va a cambiar y se va a parecer mucho a esta que tenemos aquí. Entonces en este caso pues nosotros vamos a calcular con esta y vea que están en función de las variables que definimos al inicio. Y luego graficamos las dos curvas, tanto la recta de carga como la curva de transferencia, y al final encontraríamos el punto de intersección. Entonces básicamente este es el problema, ya tenemos los valores según el ejercicio que estábamos realizando, por lo tanto le voy a dar run para ejecutar este script y ver entonces los resultados. Ok, entonces vamos a ver aquí la gráfica y vean aquí donde está la gráfica. Vean que VG, que es el corte de la recta de carga con el eje X, o sea, cuando ID es igual a 0 en la recta de carga, vean que nos da 18 volts, como era de esperar. Y el valor máximo de la recta de carga, o la intersección con el eje ID, nosotros lo encontramos cuando hacemos VGS igual a 0 en la recta de carga. En este caso nos está dando un valor cercano a los 21,87 miliamperes, por ejemplo. El punto de intersección aquí está entre las dos, ¿verdad? Y vean que la curva de transferencia está arrancando para VGS igual a VGS de umbral, ¿verdad? Que eran 5 volts. Entonces a partir de 5 volts es cuando la curva de transferencia empieza a aumentar. Y la intersección entre ambas está aquí en este punto para 12,56 aproximadamente volts en VGS de punto Q y 6,86 miliamperes para la corriente de drenaje del punto Q. En el caso ya analítico, el punto de operación nos da 12,5 como nos dio en el análisis en pizarra, y la corriente de drenaje del punto Q nos da aquí 6,7 también miliamperes. Ok, entonces de esa manera es que nosotros resolvemos el problema también gráficamente utilizando MATLAB. Si no tenemos MATLAB a mano, entonces tenemos que igualar las ecuaciones como hicimos en la pizarra y despejar para VS. Ok, entonces ya ahora que confirmamos los resultados con MATLAB, vamos a ir a completar el ejercicio a la pizarra. De acuerdo, entonces ya confirmamos que este es efectivamente el punto de operación del transistor MOSFET, lo tenemos ahí, y ahora lo único que nos queda es calcular la tensión VDS, que es la tensión que tenemos acá. Y ya conocemos entonces la corriente de drenaje,
Por lo tanto, también conocemos la corriente de fuente y conocemos la tensión VGS, que es la tensión que está acá. La tensión VDS la podemos encontrar con cualquier trayectoria que involucre a VS, a VDS y que involucre tensiones en elementos o en tensiones de nodo que nosotros ya conozcamos. Entonces lo más fácil acá sería seguir pues esta trayectoria completa de drenaje a fuente para poder encontrar la tensión VDS. Entonces, aplicando LTK a la trayectoria completa de drenaje fuente, tendríamos lo siguiente. Comenzamos acá de la fuente, comenzamos con los menos 40 volts y vamos a indicar también la polaridad de la tensión en RD, que si ID tiene esta dirección, pues la polaridad de la tensión tiene que ser esta. Entonces la sumamos en la ecuación, sería más RD por ID más la tensión VDS, que es la que andamos buscando. Seguimos hacia abajo, sumamos RS por IS y llegamos nuevamente al nodo de referencia y entonces igualamos a 0. VDS sería entonces 40 menos RD por ID menos RS por IS. Ya nosotros sabemos que IS es igual a ID, por lo tanto VDS sería 40 menos ID que multiplica a RS más RD. Y esa sería entonces ya la ecuación con los valores que tenemos. Y VDS debería de darnos, vamos a ver, $14,38. $14,38 volts. Esa sería la tensión drenaje fuente que nosotros tendríamos en este circuito. Nuevamente, si nosotros quisiéramos, podríamos tener tensión fuente de drenaje, si nosotros quisiéramos, que sería menos VDS, o sea, menos 14,38 volts. Recuerden que esas son iguales, lo único que cambia es el signo cuando nosotros cambiamos la orientación de los nodos que estamos usando para medir esas tensiones. De drenaje a fuente la tensión es positiva porque la tensión en el drenaje es mayor que la tensión en la fuente. De la fuente al drenaje sería negativa porque efectivamente la tensión de la fuente es más pequeña, es menor que la tensión en el drenaje. Ok, entonces ya aquí tendríamos completado este ejercicio y ya tienen ustedes también por la forma analítica de resolver el punto Q mediante la igualación de las ecuaciones.
Eso también es válido para el análisis de transistores JFET y va a ser válido también para el análisis con transistores de MOSFET. Obviamente es más largo, pero también nos permite llegar a la solución del ejercicio o a encontrar el punto Q del transistor. Por supuesto que es más rápido si utilizamos el método gráfico. ¿Ok? Entonces vamos a dejar la clase hasta acá por el día de hoy y nos veríamos en un próximo video para analizar los circuitos con transistores de MOSFET y ya con eso completamos los temas de esta segunda parte del curso. Ok, entonces nos veríamos en un siguiente video. Recuerden consultarme cualquier duda que ustedes tengan, cualquier cosa que no hayan entendido bien, con todo gusto pues yo les aclararé las dudas y nos veríamos entonces más adelante. Muchas gracias.